prácticamente tengo un resumen de lo que el compañero les ha dicho y solo como para que les queden conceptos muy puntuales. Inclusive les puedo pasar la ponencia. Queremos es que de aquí, de esta reunión, salgan con conceptos muy claros, pero también con la capacidad de tomar una institución educativa. Los docentes quedan muy contentos, muy dispuestos, muy valientes y dicen, sí, vamos a sacar el comunicado para decirle al rector que ya a partir de tal día nos oponemos a seguir trabajando las 6 horas y media. Y a los 8 días viene una comisión de esa institución educativa a decirme, a pedirle a DIDA que sea más contundente. Entonces, en última instancia, ¿qué es lo que hace ADIDA? ADIDA traza las orientaciones y no las trazamos a capricho, las estamos trazando a partir de lo que está preceptuado en la ley, no nos estamos saliendo de ahí, pero quienes tienen que tomar la decisión de aceptar o no una situación de vulneración de derechos son ustedes los docentes, no somos nosotros, nosotros vamos hasta ahí, vamos donde dice Malena. Dale. Bien, el compañero ahorita les hablaba de la pirámide kelseliana y de los principios constitucionales. Antes de abordar el tema de jornada laboral, docente y escolar de los estudiantes, hay que situarse en el artículo 6º de la Constitución Nacional. Y tener esto muy presente. Si ustedes tienen esto bien presente, con toda seguridad van a ser capaces de tomar una decisión. Los servidores públicos son responsables ante las autoridades por infringir las normas o por omisión o extralimitación de funciones. ¿Por qué estos dos en un solo artículo? Porque usted puede ser objeto disciplinable, tanto por omisión, y omisión es dejarse hacer o hacer lo que no manda la ley, simplemente porque lo manda su superior jerárquico, porque usted cree que el superior jerárquico es diferente a la Constitución Nacional, que tiene más poder, y no es así. Y por extralimitación de funciones, así les había dicho ya el compañero, es cuando legislo desde mi interpretación, sea porque así lo considero yo o porque simplemente creo que la administración de cualquier secretaria de educación tiene más poder que la misma Constitución Nacional. Entonces, tener muy presente, este artículo es constitucional y ya el compañero les dijo, aquí la norma de normas es la Constitución Nacional y no es otra. Pásalo. No, devuélvelo. Bueno. Entonces, esto ya lo dije, pero es bueno que lo tengan en cuenta. En el artículo 123, superior, numeral 23, dice, por medio de ellos, dice quién ejerce las funciones y expedir las leyes que rigen el ejercicio de las funciones y prestación de los servicios públicos, solamente es potestad del Congreso de la República en Colombia y no hay otro. Aquí no legislan los rectores, aquí no legislan los secretarios de educación, aquí no legislan los alcaldes, aquí legisla es el Congreso de la República y es sobre eso que nosotros tenemos que actuar, tanto como personas particulares o como funcionarios públicos, pero por ser funcionarios públicos entonces a nosotros nos cobran más duro, por eso dice, estamos obligados a cumplir la Constitución y la ley. Lo mismo está estipulado en esa sentencia C-367 del 96 y dice lo mismo que les acabo de decir, listo, es pura repetición. Sigue. No, es bueno reiterar en el anterior, es bueno reiterarlo, compañeros, porque lo reiteramos y seguimos con la misma duda. Ningún funcionario administrativo, y estoy hablando administrativo,
¿A qué nos referimos? A las secretarías de educación. Está facultado para expedir normas que regulen la función pública ni los empleos en particular, y es ninguno. No lo estoy diciendo yo, lo dice la misma Constitución y lo dice la sentencia que les acabé de enumerar. Bueno, ya jornada laboral y escolar. El artículo 3 del decreto 1850 dice: el horario de la jornada escolar será definido por el rector o director rural al comienzo de cada año lectivo, de conformidad con las normas vigentes. Entonces, miren, en este punto se incurren muchas anomalías. ¿Por qué razón? Porque al comienzo del año lectivo, los rectores dan un horario, pero por allá en noviembre, en octubre, están sacando resoluciones para cambiar el orden que ya tenían iniciado desde el año lectivo. Ahí ya hay una anomalía, porque el mismo decreto, el mismo artículo del decreto está diciendo al comienzo del año lectivo, quiere decir que no es ni en mayo, ni en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre, como sucede mucho. Y eso no lo estamos inventando, porque aquí vienen los docentes con resoluciones en que a partir de octubre vamos a cambiar. Y entonces ahora, nada menos hace por ahí unos 20 días, estábamos en un municipio en donde están en este momento queriendo cambiar el horario escolar y laboral. Dale. Exacto, no, es será, no es si puede, si quiere, será. La jornada laboral, entonces, es el tiempo que dedican los docentes al cumplimiento de sus funciones en la institución, atendiendo de forma directa a los estudiantes o en actividades complementarias. Cuando hablamos atendiendo de forma directa a los estudiantes, nos referimos, es el tiempo que yo como docente estoy en mi salón de clase o laboratorio o donde yo le quiera dictar la clase, pero yo estoy directamente con los estudiantes atendiendo la función pedagógica que por mi área a mí me corresponde y que a los estudiantes les corresponde. Eso es forma directa. Cuando hablamos de actividades complementarias, estamos hablando del tiempo que nos queda entre 22 periodos de clase y para ajustar las 30 nos quedan 8. Esas 8 horas semanales yo las tengo que utilizar en actividades complementarias que son atención a padres de familia, participación o ejecución del proyecto o proyectos que a mí como docente me toque, que es obligación nuestra. Atender a estudiantes extra clase porque algunos lo requieren, no entendieron, no tienen una reclamación que hacer. Calificar, evaluaciones, preparar talleres, actividades de clase. A eso es que se le llama actividades complementarias o participar de las reuniones por área. Todo eso son actividades complementarias. Diferente, compañeros, y bueno que lo tengan muy presente, diferente a pensar, como han hecho creer muchos rectores a los docentes, que nosotros somos sujetos prescindibles. No, eso sí que sí, que nosotros estamos ahí para que el rector, como yo tengo una hora libre, entre comillas, entonces me mande disponible, es disponible. Es la disponibilidad de los docentes. Eso no existe en la norma vigente que nos atañe, no existe. Entonces yo no tengo por qué. Faltó mi compañero Juan y el rector va y me dice, o el coordinador, ve María Elena, como faltó Juan, anda a llenarle el horario que tenés 2 horas libres. Eso no está contemplado dentro de mis funciones. Y yo lo hago. Si de pronto Juan me pide el favor de que lo cubra, yo sí lo cubro con mucho gusto, pero porque me pidió un favor, pero no porque los coordinadores me obliguen ni tampoco los rectores. Entonces es eso, no tenemos disponibilidad. Entonces es bueno que les quede cuáles son las actividades complementarias, y las actividades complementarias son todo eso que los docentes hacemos cuando no estamos dentro del horario de clase, el cumplimiento de nuestra función pedagógica.
Sí, pero de final. Sí, seguimos con esto y sí, eso es como conclusión. Continuando. La jornada escolar. Hay diferencia, como les decía el compañero ahora, entre las dos. Una cosa es la jornada laboral y debe quedar claro que son 8 horas, pero 6 dentro de la institución. Si nosotros nos vamos a la final, diríamos son 6 horas de permanencia obligada, nada más. Este es el tiempo de permanencia obligada de los docentes en el establecimiento educativo. Ya de eso hablamos. Listo. Bueno, el Consejo de Estado ha expedido dos conceptos y uno de ellos en el año 2008 y se explica de la siguiente manera. A este respecto, el Honorable Consejo de Estado ha definido que los directivos docentes no fijan la jornada laboral o escolar de los docentes y solo se les habilita para distribuir los horarios y las jornadas de los educadores. Ahí hay una diferencia, listo, porque se cree o nos hacen creer ellos que ellos son los que fijan la jornada. Ellos no fijan la jornada ya está fijada en la norma, en el decreto 1850. Lo que ellos fijan es el horario. Eso sí lo fijan el de cada docente y en el horario que se va a trabajar al comienzo de cada año lectivo. Eso nos tiene que quedar muy claro. Continúa. A esto me refería. Según este fallo, que eso fue del 22 de julio del 2008, acerca de la aplicación, bueno, ya dijimos, es lo mismo, el mismo Consejo de Estado lo dice, 18 horas, 6 de permanencia. 8 horas, 6 de permanencia. Pero ustedes no están concentrados porque ninguno me reclamó, ¿no ve? Concéntrense pues, a ver, me ayudan. Listo. Esto lo reitera el Consejo de Estado. Listo, en un fallo del 2008. Continúa. Dale. ¿El mínimo? No, un momentico. Bueno, sí, por eso. Te respondo. Sí. Sí. No, pero bueno, pero hablemos de una vez de eso. Mire, dice como mínimo, pero al mínimo le está poniendo límite. ¿Cuál es el límite? 6 horas como mínimo. Si yo cumplo el mínimo, ¿qué norma estoy contraviniendo? Ninguna, porque la norma me está diciendo 6 horas como mínimo. Y no tiene, es que en ese error caen muchos rectores y le dicen a los docentes, es que dice como mínimo. Si dice como mínimo, yo puedo decir 6 horas y media, o 7, u 8, porque ese es el mínimo y yo puedo aplicar el 8. Estén seguros de que si se aplica el mínimo, lo está estipulando una norma, ¿sí? Que tiene plena vigencia y que si yo cumplo hasta el mínimo no estoy contraviniendo ninguna norma vigente. De eso estén seguros. Bien. Asignación académica. Este es otro concepto. La asignación académica debe cumplirse mediante periodos de clase, entendidos como unidades de tiempo, en los cuales se divide la jornada escolar. Y esos son definidos por los rectores. Y ya eso está estipulado, bueno, dice, es decir, pues, bueno, las horas de clase pueden tener duraciones diferentes. ¿Quién estipula eso? Los rectores. Y más adelante vamos a ver como conclusión que es con la intervención de los consejos académicos. Porque aquí tenemos que tener en cuenta otro artículo que es el principio de autonomía del que nos habla la ley 715. Por eso es que dice que pueden tener duraciones diferentes en cada institución, ¿sí? Por eso el principio de la autonomía. Es decir, no tienen que ser horas de 60 minutos, artículo 3 del decreto 1850. ¿Por qué no tienen que ser de 60 minutos? Porque existe el principio de autonomía escolar y yo como institución educativa puedo valerme de ese principio de autonomía. Entonces, el Consejo Académico define, nosotros vamos voy a poner un ejemplo, a implementar una nueva cátedra.
Y vamos a implementar la cátedra, por ejemplo, de resolución de conflictos, que es un tema muy de moda en nuestro país. Entonces, para poder interponerla o para poder hacer uso de ella, entonces vamos a tener que reducir el tiempo de duración de las horas de clase. Y eso está perfectamente legal. Sí, para que no nos pierda el orden, ok. Bueno. Bueno, listo. Entonces, repito, como es al inicio del año escolar, ¿sí? Se puede definir de cuánto va a ser la duración de los periodos de clase, porque es que el mismo decreto nos está diciendo que no tienen que ser, no tiene que ser. Listo, dale. El decreto es, bueno, lo mismo, no establece que la duración tenga que ser de 60, el artículo 5 dice lo mismo, quien distribuye los periodos de clase, su repetición ya. Bueno, aquí hablamos de la directiva ministerial número 10 de junio de 16 de 2009, donde habla la permanencia de los docentes en la institución educativa debe ser de 30 horas efectivas semanales, en los que se incluye el descanso pedagógico. 30 horas, 6 diarias, 6 por 5, 30, son 30 horas de permanencia obligada. Y lo está diciendo también, es una directiva ministerial que igual está por encima de una circular. Bueno, esta es la directiva ministerial 16 y esa habla lo mismo, está de acuerdo en que son 6, son 30 de obligatoria de permanencia durante la semana. Entonces dice, en reiteradas consultas sobre la jornada escolar, el ministerio ha dicho también que son 6 horas de periodo, son 6 horas diarias, es lo mismo, se ratifica esta circular 16, pero entonces esta es la que habla de la flexibilización. Entonces, ¿qué es lo que dice? Lo que les hablaba el compañero, hombre, si no nos pudimos poner de acuerdo en que sean 6 horas, y yo quiero, pero dice el rector, pero aquí también está, pues no sé, dice, para que ninguno se exceda las 30 horas a la semana, entonces vamos a trabajar bajo la flexibilización, que lo demanda pues la directiva 16. Entonces, ¿qué es lo que hago? Unos docentes van a entrar más tarde y otros van a salir más temprano. ¿De qué se va a cuidar tanto el rector, los rectores como los docentes? De que ninguno exceda las 30 horas semanales. Y si ninguno excede las 30 horas semanales, entonces no se está vulnerando el derecho a ninguno. Para mí, María Elena, ya aparte de jurídica, yo no estoy muy de acuerdo con esta flexibilización, porque eso se ha dado para mucha problemática. ¿Cuál? Que por ejemplo les ha sido muy difícil a los rectores organizar ese horario tratando de que efectivamente no permanezcan más de las 30 horas. Entonces hay un docente que entra más tarde, pero ese día haciendo la cuenta se está quedando 20 minutos, media hora y a veces hasta 45 minutos más. Entonces por eso lo recomendable sigue siendo que sean las 6 horas diarias y perfectamente se puede. Es que yo lo que digo es, si hay unas instituciones en donde podemos trabajar y hacerlo todo dentro de la misma jornada, ¿por qué otras no? Si en la institución educativa donde yo trabajo, todo lo hacemos dentro de las 6 horas diarias, atención a padres de familia, reuniones por área, reuniones con el rector, sí, a veces sí nos quedamos un poquito más de la jornada, pero un poquito, pero es porque el tema se vuelve álgido o se vuelve de tal forma que estamos motivados y hacemos la discusión, pero no, nunca porque sea una imposición del rector. Entonces la pregunta y el cuestionamiento que yo hago es, si algunas instituciones, muchas instituciones educativas lo pueden hacer todo dentro de las 6 horas diarias de permanencia, tanto laboral como escolar, ¿por qué no todos? Porque hay otros que se complican y hablan de que tiene que ser media hora de más o que tienen que dar tiempo en contrario a la jornada para poder atender, por ejemplo, a los padres de familia. La verdad, eso yo no lo entiendo. Bueno, pásala, por favor. Bueno,
Esta es la distribución de periodos de clase. En preescolar ya sabemos que son 800 anuales, 20 semanales, y pues para el docente la asignación es de 20, 25 en primaria y 22 periodos de clase en secundaria. Aquí hay una cosa. Cuando estaba vigente el decreto 179, era muy fácil y nunca creó ambigüedad para nada, porque decía cuánto eran los periodos de clase, cuánto eran los periodos de clase y ¿qué más? Y de cuántos minutos. Entonces, eran clases de 45 minutos. Entonces, todo el mundo sabía de cuánto eran las clases, 45 minutos. 20 horas para los docentes, 20 horas clase para los docentes que tenían grupo. Y eran 24 horas para los docentes que no tenían grupo. Y eso estaba así taxativamente estipulado, entonces no hubo lugar a nada. Este decreto 1850 nosotros tenemos que reconocer, jurídicamente tiene su vacío. Tiene su vacío cuando dijo 6 horas efectivas de clase y no contó que los alumnos descansan. Entonces ahí es donde uno tiene que, a ver, ¿cuál es el principio de favorabilidad? Principio de favorabilidad, como son 6 horas efectivas de clase, si hacemos descanso tendríamos que trabajar más de las 6 horas. Para no hacer eso, apliquemos ese principio, vamos a descontarle a cada hora de clase los 5, yo no sé cuántos minutos en cada institución, y hacemos el descanso y no hay ningún problema. Tener en claro sí, porque sucede en muchas instituciones. El rector le dice, te voy a dar 24 sin grupo. Ah, bueno. Te voy a dar 22 y no te voy a dar grupo. Eso no se puede. Eso es ilegal, porque el decreto está diciendo son 22 periodos de clase con o sin grupo. Si a mí me tocaron los 22 periodos de clase y con grupo, bueno, me tocó, listo. Al que le tocaron 22 periodos de clase sin grupo, listo, le tocó. No hay por qué ir a reclamar, los rectores no tienen por qué venir a reivindicar un decreto que está derogado y que se derogó cuando se expidió el decreto 1850. Entonces ustedes le pueden decir a los rectores, rector, lo que usted me está proponiendo está en un decreto 179 de 1967, más o menos, sí, 67, 68, y está derogado. Usted no me lo tiene por qué venir ahora a sacar a colación cuando ya está derogado. Ahora nos vamos a basar por este. Lo que pasa es que a muchos docentes no les gusta tener grupo. Entonces prefieren dictar las 24 horas, compañeros. Uno no puede, o sea, los derechos no son negociables y no los tenemos por qué entregar. Porque cuando yo accedo a algo, eso se va volviendo costumbre y la costumbre se va haciendo ley. Entonces, ¿qué dicen los rectores? Si este me las aceptó, ¿por qué no todos? Y nosotros no podemos incurrir en eso. Ah, claro. Hay una cosa que a veces no tenemos muy en cuenta y es con respecto a la jornada escolar. Ninguna autoridad educativa tiene competencia para ampliar la misma. Pues la permanencia de los estudiantes en la institución educativa ya está establecida en el decreto 1850. Ahorita lo vieron, cuánto es el tiempo que tienen que permanecer, preescolar, primaria y secundaria. Y es a eso a lo que le tenemos que dar cumplimiento y no a otra cosa. Entonces resulta que aquí, por acomodarle las 6 horas y media a los docentes, también se desestabilizó la jornada escolar de los estudiantes. Obviamente, ¿quién tendría que hacer esa reclamación? La tendrían que hacer los mismos estudiantes o los padres de familia. Sabemos que no la van a hacer, porque pues si los padres de familia nosotros les decimos que los vamos a dejar 24 horas en el colegio, ellos nos mandan cartas de felicitación y de agradecimiento, ya casi que no, listo, entonces ellos no van a reclamar eso. Serían, si en algunas instituciones educativas hay estudiantes, por ejemplo los del grado 11, que se han hecho reclamación, porque los del grado 11 ya tienen otras ocupaciones, por ejemplo ir a hacer esos cursos para pasar al pre-IFES y en fin, o trabajan, o en deportes, en fin, ellos sí, pero eso no es competencia nuestra reclamar ese derecho, es de ellos, no lo van a hacer, pero ellos están
extralimitando las funciones cuando le implementaron en media hora la jornada escolar a los estudiantes. Para que tengan muy bien eso en cuenta y díganselo también a los rectores, que ellos no tienen esa potestad de ampliar la jornada escolar, que ya está bien definida. Continúa, por favor. Bueno, esta es una primera parte de las conclusiones que tengo, pues que ya tenía en esta diapositiva. Entonces, lo que yo quiero, compañeros, es que, mire, que nos vaya quedando claro y que de una vez por todas, porque yo soy una que estoy como cansada de hablar de lo mismo y que me sigan haciendo las mismas preguntas, las mismas invitaciones que toman, como les dije ahorita. Yo me vengo feliz porque de las instituciones educativas a donde voy, porque sí, venga, y sacamos el comunicado y a partir del lunes, Y a los 8 días, aquí los tengo en la jurídica, aquí los tenemos, diciendo que ADIDA debe sacar acciones más contundentes. Entonces ahí ya no nos queda a nosotros. Entonces dice, bueno, ¿qué fue lo que dio pie a volver a esta discusión? ¿Saben cuántos años llevamos en esta discusión? 16, porque el decreto salió en el 2002. Llevamos 16 años decidiendo si el descanso pedagógico hace parte o no de la jornada escolar y laboral. Listo. Bueno, entonces hay todas esas directivas, esas circulares, directivas que la ley dicen que sí, el Consejo de Estado dice que sí, el Ministerio de Educación dice que sí, hace parte de la jornada, el Ministerio de Educación. Y por encima de eso hay secretarios de Educación que dicen que no. Entonces miren, ustedes atiendan la jerarquización. ¿Quién va en orden de jerarquía, el ministerio o la Secretaría de Educación? Un secretario de Educación o un subsecretario administrativo. Entonces, si él en jerarquía tiene más potestad, yo le tengo que hacer caso a eso y no al rector, porque el rector no legisla y eso ya está claro, y los secretarios de Educación tampoco. ¿Por qué se vuelve a esta discusión año tras año? Pero ahorita este año más álgida fue a raíz de la expedición de la circular número 82 que salió de Secretaría de Educación, donde deroga la circular 60. ¿Qué es eso? Es que la circular 60 dijo muy claramente que el descanso pedagógico no hace parte de la jornada escolar ni laboral. Entonces se armó todo esto, como no hace parte y como todo lo que sale, que sea en contra de los docentes, de una le echan mano y ahí mismo la empiezan a aplicar. Cuando sale algo favorable empiezan a hacer consultas, a ver si sí es verdad, a ver si ya consultan aquí, allí, a ver si sí es verdad. Pero cuando sale contra el maestro, de una le echan mano. Entonces cuando salió la 60, de una, y ahí mismo 6 horas y media, 6 horas y media. En muchas instituciones no se pudo aplicar porque los docentes peleamos. En otras no han sido capaces de dar esa pelea, entonces ahí está. Dice esta circular, deroga la circular 60. ¿En qué parte era lesiva la circular 60? Donde decía, el descanso pedagógico no hace parte. Cuando hay otra circular que me la está derogando, ¿eso qué quiere decir? Que ya perdió vigencia, ¿cierto? Ya no tiene vigencia. Entonces, si el rector a mí, cuando me impuso las 6 horas y media, se basó en la circular 60, hoy tiene que decir, los docentes le tienen que decir, qué pena rector, esa circular ya quedó derogada mediante esta y ahora hay que darle aplicación a esta. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el subsecretario administrativo, el señor Juan Eugenio Maya, antes de expedir la circular, pasó un audio, y ese audio yo creo que lo escucharon muchos, en donde decía, voy a ponerle fin, más o menos así, a esto, y voy a sacar una circular donde dice que voy a derogar la circular 60, y que son 6 horas de permanencia, 30 a la semana. Listo. Cuando expide la circular, la deja tan ambigua, en ese punto, como el decreto, pues para los que lo interpretan como quieren. Dejó la misma ambigüedad. Sin embargo, de todas maneras, sí nos da herramientas para decir, si ya se derogó en la parte que era lesivo, entonces no tiene por qué seguir dándole aplicabilidad a las 6 horas y media, seguir diciendo que el descanso no hace parte. Quedamos claros en eso. Entonces, es ambiguo, pero con toda la normatividad que hay, pues la circular no fue taxativa, incluso a él
nosotros desde la jurídica le dijimos a la Junta Directiva que le solicitara a él que le hiciera un anexo y que volviera taxativa la circular, que dejando muy específico entonces cuál era la jornada, la obligatoriedad de la jornada en tiempo. No quiso hacer, ¿qué dice él? Nosotros estuvimos en una reunión, estuvo la fiscal Sandra, estuvo el presidente, el abogado ahorita el que les habló, y yo, y estuvimos algunos rectores. ¿Qué es lo que él dice? Va, lo que yo le leí a Juan Eugenio Maya es que él está de acuerdo con esta discusión, total de acuerdo, pero no sé, ahí sí desconozco, políticamente, en qué es que lo puede perjudicar, que él dice, yo no puedo decir eso, yo no puedo decir, porque hay una cosa con la que yo no estoy de acuerdo, y es que reducen o convierten más bien las 6 horas efectivas de clase, las convierten a minutos. Pero yo los invito a ustedes a leer. En ninguna parte dice que eso se tenga que convertir a minutos. Entonces la discusión que él da es, si yo la convierto a minutos, son 1.320 minutos. Entonces si yo cumplo 6 horas nomás, le estoy debiendo a los estudiantes. No le estamos debiendo nada. Y en ninguna parte dice que se debe hacer esa conversión. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que acudir siempre a lo que no está escrito, pero siempre que nos perjudique? En ese caso yo vuelvo a lo mismo. Principio de favorabilidad. Entonces, en el fondo, él está de acuerdo. De hecho, dijo, aquí ningún rector se ha disciplinado porque los docentes cumplen 6 horas de permanencia. Y también dijo, ningún docente se ha disciplinado porque está cumpliendo 6 horas nomás. Con eso, la lectura que yo hago es que él está de acuerdo. Lo que pasa es que ya uno no sabe los precios políticos a qué conducen ni qué implica, pues no sé. Es una lectura que yo hice de esa discusión que dimos con él, muy álgida, de mucho tiempo, y todo lo demás, pero que finalmente pues quedamos en las mismas. Esa es la lectura que yo hago. Bueno. No. ¿Me dejas por favor la anterior conclusión? Dice, los funcionarios públicos solo están obligados al cumplimiento de la Constitución y la ley, norma de normas, solo a eso, no a lo que digan los rectores, ni los secretarios de educación. La jornada laboral docente y directivos docentes de 8 horas y está estipulada a 18:50. La jornada escolar es de 6 horas, esto implica permanencia también de 6 horas. El descanso pedagógico hace parte de la jornada escolar, la permanencia obligatoria de los docentes es de 30 horas y incluido el descanso. Y es al comienzo del año escolar donde se fija el calendario. Las horas ocasionales son también al comienzo del año escolar, que debe quedar estipulado en el cronograma de actividades. Ahora, uno reconoce que sobre la marcha se dan situaciones que ameritan la permanencia de los docentes un poquito más y que no estaba en el cronograma. Entonces uno también tiene que ser realista y consecuente y no debe reclamar al rector, es que eso no estaba en el cronograma al principio del año. No, son situaciones que se presentan así, fortuitas, y que pues uno tampoco tiene que hacer reparos en eso. Pero esa ocasionalidad no es que en esta institución nos quedamos todos los martes 2 horas más, y a veces hasta más de 2 horas. Y en esta, los martes y los jueves. Y en esta, no, eso no es ocasional. Y la misma Corte tiene su concepto de la ocasionalidad, para que entiendan eso. Bien, ya me puedes poner bueno, un momentico. Estos son los preceptos legales. En todas las consultas el ministerio siempre se ha ratificado en que son 6 horas de permanencia obligada, 30 semanales. Pásalo ya. Ahora me pones por favor el otro. Estas nuevas conclusiones son, las saqué o las sacamos pues desde Jurídica teniendo en cuenta la última circular. Ya va a terminar. Ahí la tienen, ¿qué? Sí. Bueno, entonces dice,
El decreto 1850 habla de horas efectivas de 60 minutos, pero es necesario precisar que en estas están incluidos los descansos pedagógicos por ser una actividad complementaria regulada en el artículo 9. Ahí lo tienen. Ya se preparan para las preguntas, ¿cierto? Pero esto está listo como conclusión. Los periodos de descanso pedagógico se computan como parte de la jornada laboral de los docentes, porque durante este periodo debe ser realizando actividad de acompañamiento. Es que miren una cosa, vamos a lo real, a lo que nosotros vivimos a diario. ¿Quién acompaña a los estudiantes en los descansos pedagógicos? Nosotros, los docentes, ¿cierto? Listo. No le puedo yo decir a mi rector, vea rector, es que yo en el descanso desayuno. No. Vea rector, es que yo en el descanso voy a ir a hacer una vuelta al banco. No, eso no está permitido. ¿Por qué razón? Porque yo tengo 6 horas de permanencia obligada y no me le puedo ir en el descanso. Y tampoco, él me puede decir, ah bueno, váyase. Resulta que en mi zona de acompañamiento ese día que yo me fui a hacer la vuelta al banco o me quedé desayunando, pasó algo a un estudiante. ¿A quién le van a cobrar eso? Ah, María Elena, a usted le tocaba allá. ¿Usted dónde estaba? Ah, yo estaba. Mejor dicho, el problemonón no lo voy a tener con el rector, es con Secretaría de Educación. ¿Por qué? Porque es que yo estoy obligada a hacer acompañamiento y nosotros estamos obligados a hacer acompañamiento a los estudiantes dentro del descanso pedagógico, ¿sí? Y ahí nos toca a todos. Es pertinente anotar que no se evidencia en la normatividad vigente que los periodos de clase sean estrictamente, lo que les decía ahorita, convertidos a minutos, pues esto contraría lo preceptuado en el artículo 77 de la Ley 115 de 1994. ¿Y de qué habla? Yo creo que lo escribí. Habla de la autonomía escolar, pues son los docentes a través del consejo académico los que fijan la duración de los periodos de clase. De eso les hablé al comienzo. Autonomía escolar, y es Ley 715. Ay, ¿cómo así? Sí, usted se puede sentar con el consejo académico y miren a ver si incluyeron una nueva cátedra o son 4 horas de español y necesitan que sean 5, en fin, como lo demanden o como sean las necesidades de cada institución educativa, porque es que cada institución educativa tiene unas demandas diferentes a otras y por eso la Ley 715 dejó estipulado lo de la autonomía. Y nosotros tenemos que echar mano de lo que nos reporta garantías, y esto son garantías que tenemos. Bueno, dale, esto ya, bueno, esto ya hablamos de esta es la circular, que fue la que trajo nuevamente pues a colación toda esta discusión. Otras consideraciones, entonces decimos la Ley 734, 2002, que también se le llama Código Disciplinario Único, artículo 35, numeral 27, lo puse en mayúsculas y resaltado, prohíbe que los docentes laboren más del tiempo legalmente establecido. Y dice así textualmente el numeral 27, ejercer la docencia dentro de la jornada laboral por un número de horas superior al legalmente permitido, está prohibido. Si a mí me dijeron que son 6 horas, 6 horas. Si yo me quedo más del tiempo, yo no sé si les dijeron ahorita, lo que me suceda puede no ser, o sea, reconocido, porque yo ya no estaba dentro de mi jornada. Sí, yo tengo una jornada que cumplir, si a mí me dio por quedarme hasta las 3, yo ya voy por mi cuenta las consecuencias que tenga. Y el rector, que obligue a eso, también debe asumir, si no está estipulado al comienzo del año lectivo. De igual manera, bájalo por favor, sube, por favor. Eso, de igual manera, los decretos de salarios de todos los años han establecido reiteradamente, porque es cada año, y dice así textual, el servicio por hora extra efectiva de 60 minutos cada una es aquel que asigne el rector o director rural a un docente de tiempo completo, por encima
de las 30 horas semanales de permanencia en el establecimiento educativo, que constituyen parte de la jornada laboral ordinaria. Estas horas extras solamente procederán cuando la atención de labores académicas en el aula no pueda ser asumida por otro docente. ¿Qué quiere decir esto? Cada año, en el decreto de salarios, es un decreto, está por encima de la circular, y dice, todo lo que el docente trabaje por encima de las 30 horas, se constituye en eso, en hora extra. Que usted tiene la obligación de cobrar, decirle al rector, hágame el favor y me relaciona, que es que yo estoy trabajando más de lo que me toca. Y entonces ahí es donde vendrían las acciones legales para hacerle la reclamación a los rectores que interpongan esto. Ahí terminó. Del decreto de salario, sí, listo. En virtud, bueno, en tal virtud los docentes no vulneran, por favor apréndanse esto de memoria, es la próxima de las preguntas, no vulneran ninguna norma si solo permanecen 6 horas diarias en la institución educativa y por ende no se les puede iniciar ninguna acción por este comportamiento. Ese no se les puede también es como demasiado amplio, o sea, sí se los pueden, pero ¿quién se va a llevar el problema? No, quien lo ordene, pues quien inicie, porque jurídicamente no tiene con qué, En cambio, quien ordene elaborar más del tiempo legalmente establecido, sí está extralimitando sus funciones, incurriendo en abuso de autoridad, y sí puede ser objeto disciplinable, en cuyo caso los docentes podrán acudir ante la Procuraduría para denunciar a los funcionarios que incurran en estas conductas. Pues preguntas ahora sí. Dale. Bueno.